Si hay alguna pregunta inicial, por favor, alguna inquietud general que tengan antes de iniciar la clase. No hay preguntas. Voy a compartir pantalla. Bueno, nosotros hemos estado conversando de los sistemas en las clases anteriores y hoy continuamos hablando de los sistemas, pero lo hemos estado haciendo de manera que eso nos ayude a entender las organizaciones. En el caso de ustedes, si fuese la Facultad de Medicina, sería para entender quizás el cuerpo humano, también el hospital como organización, el sistema de salud, etcétera. En este caso en particular, para entender la organización, las organizaciones, aunque damos ejemplos de diferentes tipos, entre ellos las organizaciones, pudiendo ser una las empresas. Hemos hablado entonces de la noción de sistema y hoy vamos a pasar a hablar de las propiedades de los sistemas, de los principios de los sistemas. Esto está relacionado con dos resultados de aprendizaje. El primero que tiene que ver con la teoría general de sistemas, que es la que propuso Bertalanffy, ustedes recuerdan. Y luego pasaremos en la unidad 2 a hablar de otras teorías. Y esta teoría que estamos viendo, a la vez la vamos aplicando para comprender las organizaciones y así vamos contribuyendo también a los objetivos de aprendizaje o, digamos, resultados de aprendizaje. En ese sentido, nosotros hasta ahora hemos hablado de que los sistemas están compuestos por componentes, que se logra un fin, que hay una entrada, que hay realimentación, etc. Y de esa manera hemos descrito lo que es un sistema y hemos también conversado acerca de algunas propiedades, como por ejemplo la entropía, la homeostasis. Hemos hablado también de lo que es subsistema o suprasistema. Los subsistemas pues son los componentes y el suprasistema es lo que contiene a todo el sistema. Digamos, es como una jerarquía, ¿verdad? Donde está primero el suprasistema, luego el sistema y luego el subsistema. En ese sentido, nosotros hoy, siguiendo con esta, digamos, en este camino de aprendizaje, vamos a hablar de estas que hemos tocado brevemente y otras propiedades. Para eso, ustedes hicieron un trabajo autónomo que fue leer en el libro de Johansen. Otras veces hemos visto videos. Y allí ustedes han leído el capítulo 3 y parte del capítulo 5. Algunos, por su iniciativa, pudieron haber leído otros capítulos, como el 2, donde se habla de otras propiedades diferentes a aquellas en las que se habla en el capítulo 2, capítulo 5, digamos. Sin embargo, nunca vamos a poder agotar el hablar de todas las propiedades del sistema, sino que siempre nos referimos a las más importantes. ¿Hay alguna duda hasta acá? Vamos a ver si hay alguna duda. Si no, para iniciar la clase voy a cambiar pantalla, ahora refiriéndonos al tema específico que estamos tratando. ¿Sí? En relación al tema específico, nosotros logran ver la presentación de Mentimeter. Sí, profe. ¿Sí? ¿No tienen problema? Bueno, en lo que ustedes han revisado, las diapositivas que están disponibles en Campus Virtual, en Moodle, etcétera. Algunas cosas que hemos conversado previamente, pues están relacionadas con la clase de hoy y con estas figuras que están acá. Entonces quisiera que a manera de inicio, pues ustedes me dijeran qué se les ocurre, qué duda, qué comentario quieren hacer en relación a esas figuras que allí aparecen. Ya hemos usado Mentimeter otras veces, así que ustedes ya saben cuál es el mecanismo. Acá arriba aparece la enumeración, ¿verdad? Que ustedes van a colocar el código y con eso se conectan y dan su opinión. ¿Sí? Vamos a darnos algunos minutos para esto. Podría ser
Bueno, acá no veo la hora. Vamos a bajarlo acá un poquito. Son las 11:49. Vamos a darnos unos 2, 3 minutos. Y espero entonces por sus respuestas para entonces tener las primeras ideas de lo que ustedes recuerden en relación a la clase. Voy a poner de manera intermitente algunas de las respuestas de ustedes y la figura para que ustedes puedan ir respondiendo de mejor manera. Bueno, muchas gracias por las respuestas. Acá podemos ver respuestas bastante interesantes, algunas muy generales, otras bastante específicas, algunas muy generales porque se habla de las propiedades de los sistemas, de todas, pero veo algunas respuestas bastante específicas relacionadas con las figuras que tenemos allí. Cuando se habla, por ejemplo, de la entropía, se habla de la negentropía, que una imagen tiene que ver con la entropía, la otra imagen tiene que ver con la negentropía y otra imagen tiene que ver con la homeostasis, ¿verdad? Eso es correcto. Como sabemos, todo sistema tiende a deteriorarse. Eso es válido para una empresa, es válido para el cuerpo humano, es válido para una sociedad, para un sistema de salud, etcétera. Si no se hace nada, si no se mantiene la actividad creativa, etcétera, se deteriora si no hay adaptación al entorno. Por lo tanto, se necesita que los miembros, esto es lo que llamamos entonces entropía, se necesita entonces la contraparte, que es que los miembros se mantengan dando sentido a su actividad, aprendan, colaboren entre sí, se mantengan contentos, etcétera, y así entonces se da la contraria, que es la negentropía. Y de la misma manera tenemos entonces la homeostasis, que es otra propiedad que hemos visto previamente, que tiene que ver con, digamos, el que si el sistema, el entorno del sistema cambia, entonces el organismo, que es en este caso el cuerpo humano,
permanece adaptándose, permanece con su funcionamiento interno bueno. Por ejemplo, en este caso, mantener la temperatura, aunque haya mucho frío o mucho calor, lo que tiene que ver con la actividad del hipotálamo, ¿sí? Entonces, gracias a todos por todas las respuestas. Ahora entonces continuaremos con este tema. Si hay alguna pregunta, alguna duda, por favor pregunten. Siempre las preguntas son bienvenidas porque ¿Profe, podría explicar un poco más la negentropía? sí, voy a decirlo de nuevo, voy a tratar de explicarla de nuevo, pero luego vamos a ver ejemplos en el transcurso de la clase, ¿verdad? Si las personas de acá, si el comportamiento se estabiliza, quedan como decir, mirando, haciendo cosas repetitivas, no miran el entorno, no ven, digamos, el impacto que eso tiene, no interactúan con ese entorno, etcétera, entonces la empresa, la actividad interna se va a deteriorar. Si las personas que están acá aprenden, digamos, tienen unas buenas relaciones entre ellos, se motivan de manera que están contentos, realizan actividades que les permite crear microsociedades dentro de la organización, etcétera, ver el sentido de lo que ellos hacen, entonces eso los mantiene activos, se coordinan mejor, actividades de coordinación también son importantes. Todo eso es lo contrario al deterioro, ¿verdad? Esto es la creatividad y acá se da, digamos, se mantiene activa la organización y a eso es lo que se conoce como negentropía. Aclaré un poco el concepto, ¿todavía hay duda? Sí, profe, me quedó más claro, gracias. Bueno, gracias a usted por preguntar. Si algún otro, alguien más tiene preguntas. Bueno, podemos continuar. Logran ver la presentación, ¿verdad? Si en algún momento no ven en el cambio que yo hago de pantalla, se queda fija una de las pantallas, por favor me dicen para hacer de nuevo, dejar de compartir y volver a compartir. Están viendo en este caso la presentación, ¿verdad? Sí, Ok, bueno, muchas gracias. Gracias por toda esa realimentación. Bueno, entonces decíamos que lo que ustedes han leído y lo que hemos hablado previamente, pues se ha hablado de estas propiedades. Continuamos entonces. Nosotros vamos a dar dos ejemplos. Vamos a trabajar las propiedades con dos ejemplos. Uno es el del cuerpo humano y el otro es el relacionado con las organizaciones. Y en particular las organizaciones como la UCN, un colegio, etcétera, se puede ver como grupos de personas que interactúan, que pueden ser departamentos, pueden ser escuelas, etcétera. Por ejemplo, a este nivel podríamos decir que hay una escuela, pero luego dentro de esa escuela hay las carreras de la E100, si se trata de la escuela E100, que son, por ejemplo, INGECO, en este caso, y ICG. Y en cada una es como un componente de la gran organización, que sería E100, pero a la vez E100 es un componente de toda la organización, que es la universidad. Eso lo podemos ver acá de esta manera o de esta manera. Son dos formas de representarla, pero es importante que tengamos claro el ejemplo para los casos, para la explicación. De nuevo, se supone que ustedes en buena medida esto lo leyeron, pero por eso yo voy a ir rápido para luego entonces hacer un ejercicio, ¿sí? Como hemos hecho en las clases previas. Y como decía, pues podemos ver acá a las escuelas y podemos ver acá los departamentos o carreras, ¿sí? Bueno, las propiedades, podemos ver que las propiedades de los sistemas, por ser esta una metateoría, es decir, una teoría que sirve como marco para crear otras teorías, sirve para describir organizaciones como el cuerpo humano, organizaciones como una municipalidad o una empresa, etcétera, ¿verdad? Y acá están las propiedades como algo común que permite describir cualquier sistema. Una de las primeras propiedades es la posibilidad de ver la jerarquía, ¿verdad? Cuando hablamos del cuerpo humano, nosotros pensamos en, por ejemplo, el cuerpo humano lo podemos ver a muchos niveles, lo podemos ver a nivel de subsistemas, sistema digestivo, sistema respiratorio, etcétera, pero dentro de esos subsistemas que son componentes del cuerpo humano,
podemos ver componentes de los subsistemas, como por ejemplo los órganos, luego los tejidos, las células, etcétera. Entonces acá tenemos una jerarquía. Esto es una jerarquía en relación al cuerpo humano, ¿verdad? Esa jerarquía acá la habíamos visto para una organización, ¿verdad? Entonces vemos que hay jerarquía, que son las subdivisiones, desde lo más general hasta lo más particular. Esa es una de las propiedades del sistema, aplicable al cuerpo humano y aplicable a las organizaciones. Aquí lo vemos de nuevo entonces para la organización, en este caso, suponiendo que sean unas escuelas, digamos, como la de 100 y algunos departamentos como las carreras, viendo a las carreras como departamentos. Otra propiedad es la causalidad y decimos que A causa a B cuando a partir de A se genera B. Esto es muy importante en algunas teorías, como por ejemplo la teoría de Forrester, que a través de la dinámica de sistemas describe la interacción de los componentes del sistema y los niveles, las variables. Por ejemplo, si hablamos de la pandemia, hay un nivel de personas que están sanas, otro que está susceptible, ¿verdad? Ese es un nivel poblacional y de esas personas algunas se infectan, ¿verdad? Entonces, a partir del contacto entre ellas, se da la infección y algunas de esas personas pasan a ser inmunes y otras mueren, una pequeña cantidad, que sería otro nivel que podría haber acá. Esta descripción, ¿verdad? Permite pasar, por ejemplo, de la cantidad de susceptibles, pasan algunas personas a ser infectadas y luego algunas de estas pasan a ser inmunes y otras podrían morir. Entonces, esto genera un ciclo de causalidad utilizando la teoría de Forrester, que es muy útil para describir un sistema. ¿Cuáles serían los niveles, en este caso susceptibles, infectados, inmunes, etcétera, si estuviésemos hablando de una organización o del cuerpo humano? Si hablásemos del cuerpo humano y nos refiriésemos, por ejemplo, al sistema respiratorio, esos niveles podrían tener que ver con, por ejemplo, digamos, los pulmones, la tráquea, etcétera, diferentes partes de ese sistema y habría una interacción entre ellos. Esa interacción podría ser el paso de oxígeno, ¿verdad? En este caso es paso de personas, ¿verdad? En una organización, ¿cómo sería? En una organización podría ser el flujo de material, por ejemplo, los documentos que pasan del director de la escuela a, digamos, a lo que hay en cada una de las carreras y en las carreras a los diferentes profesores, etcétera, los niveles de esos documentos, los niveles de aprendizaje, etcétera, en la organización podrían ser en este caso los niveles y allí podríamos ver entonces un ciclo causal, ¿sí? Entonces, hemos hablado hasta ahora de causalidad y jerarquía, ¿verdad? Otro de otra de las propiedades es la homeostasis que mencionamos inicialmente y que ya la hemos tocado en otras clases. Y decimos que para el caso del cuerpo humano, uno de los elementos que permite la homeostasis, su adaptación interna a pesar de los cambios en lo externo, que es como se define la homeostasis, es el hipotálamo, ¿sí? Pero en una organización eso podría ser diferente. Por ejemplo, en el caso de la universidad, cuando ustedes no pueden venir a la universidad, nosotros tampoco podemos ir a la universidad por la pandemia. Cuando hay una organización interna, como por ejemplo el CIMET, campus virtual, etcétera, y la introducción de tecnologías como Moodle y se permite dar las clases en línea, entonces allí en ese caso se está introduciendo algo dentro de la universidad, de la universidad. El sistema está creando elementos que formarían entre ellos un subsistema que le permite dar esas clases en línea y el sistema persiste, sigue existiendo en el tiempo. Entonces, esa capacidad que da campus virtual, CIMED, la organización de los profesores, las escuelas, etcétera, para permitir estas clases virtuales, le permite adaptarse de alguna manera a cambios en el entorno y persistir. A eso es a lo que estamos llamando homeostasis, ¿sí? Allí tenemos entonces tres propiedades. Otra propiedad es la recursividad. La recursividad tiene que ver con la jerarquía. Si nosotros vemos la Tierra, podemos ver que dentro de la Tierra hay continentes, pero dentro de los continentes podría haber países. Cuando nosotros decimos que hay propiedades de toda la Tierra que son aplicables a los continentes y luego son aplicables a los países, entonces allí estamos hablando de recursividad de esas propiedades. Por ejemplo,
si hablamos del cuerpo humano, si decimos que hay sinergia entre los diferentes componentes del cuerpo humano, pero luego decimos que para cada componente, como el sistema respiratorio, hay sinergia entre sus partes, una propiedad, o hay emergencia, etcétera. Decimos que en la parte, en este componente, se da lo que se da en el todo, entonces estaríamos hablando de la recursividad de esas propiedades. Si lo vemos en la organización, sería que sí, Rodrigo, ahorita le doy la palabra, un momentico nada más. En el caso de la escuela, ¿verdad? O de la universidad como un todo, habrá propiedades, la emergencia como educación, pero eso se puede ver a nivel de la escuela, la educación, y también se puede ver a nivel de los departamentos o de cada una de las carreras. Se puede ver la transmisión de información, la sinergia que es necesaria a nivel de departamentos o de carreras, a nivel de toda la escuela o a nivel de toda la universidad. Con eso entonces podríamos ver la recursividad. Entonces ahora, si vemos, ya un momentico, Rodrigo, recordemos las que hemos visto hasta ahora, que son la recursividad, la homeostasis, ¿verdad? La causalidad y la jerarquía, ¿sí? Son las que hemos visto hasta este momento, ¿verdad? 4 propiedades. Entonces, antes de pasar a las siguientes, vamos entonces a ver. Profe, ¿lo puede repetir, por favor, las propiedades que hemos pasado? Sí, antes de eso, ahorita las repito, pero quería darle la palabra a Rodrigo, que tenía una pregunta. Profe, recursividad, lo mismo que totalidad. ¿Es lo mismo que me dijo? ¿Qué totalidad? No, no. Totalidad es como ver el todo y tendría que ver con emergencia, que ya la vamos a ver, ¿verdad? Recursividad tiene que ver lo que le acaba de explicar acá, vamos a verlo en la organización, ¿verdad? Cuando yo digo, por ejemplo, que hay algo que yo veo en toda la organización, vamos a suponer que es la universidad, y yo digo que debe haber sinergia entre los componentes, por ejemplo, o que hay emergencia acá, o que hay causalidad, etcétera, pero luego digo, lo que es válido para toda la organización, ¿verdad? Es válido, por ejemplo, para esta subparte, que es una escuela, o es válido para esta parte incluso más pequeña, que es una de las carreras, que aquí también debe haber sinergia, etcétera. Cuando digo eso, estoy hablando de recursividad porque de manera recursiva estoy diciendo que en los niveles inferiores son válidas las propiedades que eran válidas en los niveles más generales. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿cómo sería la diferencia con totalidad? Totalidad es emergencia en el sentido de que yo digo, por ejemplo, que acá aparece la educación que da la universidad a todos, pero a nivel de la escuela también puede haber educación que da la escuela y a nivel de una carrera también hay educación, ¿verdad? Esa educación podría verla como emergente acá a nivel de una carrera, podría verla como emergente a nivel de la escuela y podría verla como emergente a nivel de toda la universidad. El que yo la vea a diferentes niveles, a eso se le llama recursividad, pero la propiedad como tal, el ver algo de manera general, eso es emergencia que tiene que ver con la totalidad. ¿Sí? Pero el aplicar la propiedad a diferentes niveles puede ser esa de emergencia, pero también podría ser el que debe haber sinergia en todo, o también debe haber sinergia en la escuela, y también debe haber sinergia a nivel de una carrera, el aplicarla a diferentes niveles, eso es recursividad. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Sí, gracias. Ok, Anaís, ¿hay alguna en particular que usted no entienda? No, solo quiero generalizar cuáles son las propiedades que hemos visto, sin especificar en detalle qué significan. Ok. Ajá. Comenzamos desde acá, ¿verdad? Vimos jerarquía, 1, ¿sí? ¿Verdad? Jerarquía, Ya. que es el que hay componentes dentro de otros, ¿verdad? Luego, tenemos la causalidad que tiene que ver con la interacción, como cuando interactúan los elementos que pueden ser, por ejemplo, en un sistema donde hay contagio del coronavirus, por ejemplo, los diferentes niveles poblacionales, los infectados, los susceptibles, etcétera. O en el cuerpo humano, la interacción
la causalidad que puede haber entre las partes del sistema, los pulmones, la tráquea, etc. En una organización, la causalidad que puede haber entre las escuelas, por ejemplo, los departamentos, etcétera, de la universidad. Esto es causalidad. La otra que vimos fue la homeostasis, que es la capacidad de adaptarse a los cambios externos, como cuando damos las clases en línea. ¿Sí? Y la última que hemos visto es la recursividad, que es el que esas propiedades que vimos antes u otras se apliquen a diferentes niveles. ¿Sí? ¿Está claro, Anaís? Sí, profe, entonces aquí en lo de las propiedades también entraría la entropía y la negentropía, ¿o no? Exacto, pero vamos para allá. Ya. No las he pasado todas. Gracias, profe. ¿Sí? O sea, estaba repasando las primeras 4 antes de continuar, de manera que ustedes fijasen un poco la idea de esas primeras 4 antes de pasar a las siguientes. Sí, profe, gracias. Entonces, otra propiedad es la emergencia. Para entender la emergencia, debemos ver que hay cosas en los sistemas que son difíciles de explicar. Por ejemplo, si ustedes se imaginan en el sistema económico, ¿por qué la relación dólar-peso chileno hoy es, por decir algo, 720? ¿Y por qué no 780 o 680? Del sistema económico aparece una tendencia que es ese precio. Si a alguien le pregunta cómo explica eso, es muy difícil explicarlo. Como es muy difícil explicarlo, a eso se le llama emergente. La vida en el cuerpo de un organismo, que puede ser el cuerpo humano, puede ser un animal, etcétera, cómo es que tiene vida a partir de la interacción de los componentes, es imposible explicarlo, es muy difícil. Entonces se dice que la vida es emergente, ¿sí? Y se da a través de la interacción, de la sinergia entre los componentes, y de allí aparece la vida. Y la noción de emergencia está muy relacionada con la noción de complejidad. Cuando nosotros vemos que hay algo cuyos componentes interactúan de una manera muy compleja, seguro, a nivel global, vamos a ver cosas que no podemos explicar fácilmente. Ese resultado de esa dificultad, de toda esa complejidad, cuando se ve globalmente, a eso se le llama emergencia. ¿Sí? Eso puede ocurrir en el cuerpo humano, como ejemplo, pero también puede ocurrir a nivel de la organización. ¿Sí? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la organización de Chile y aparece el precio, esa es una, pero podríamos verlo a nivel de una empresa y decir, ¿por qué la cantidad de producto y la calidad es de tal forma hoy? Y es difícil entenderlo en función de la interacción entre las personas, los procesos, etcétera. A eso se le llama también emergente. ¿Sí? Y eso se debe a la complejidad de la empresa. La negentropía y la entropía, como decíamos anteriormente, tienen que ver con, digamos, si no hay mantenimiento, si no hay creatividad, digamos, si la actividad dentro de la organización decrece, entonces el sistema decae. Y la tendencia natural es a que se degrade. Pero si hay creatividad como contrapartida, ¿verdad? Si se reorganiza lo interno, entonces la organización se va a mantener viva. Entonces, en toda organización habrá entropía, por lo tanto, la organización debe generar de alguna manera también negentropía, de manera que la organización sobrevive en el tiempo, de forma que la negentropía consuma la entropía, ¿sí? Sea la contrapartida, la contraparte. En el ser humano, ¿cuál es eso? Bueno, la satisfacción, si es en la familia, el estar compartiendo con la familia, si es en la organización, el ser retribuido, el sentirse bien, ¿verdad? El recibir de los otros a la vez que se da, eso da satisfacción. En el cuerpo humano, la alimentación, por ejemplo, es importante también porque hay una parte, digamos, espiritual que tiene que ver con la satisfacción, pero también hay una parte física. Los sistemas de la organización también tienen que recibir mantenimiento, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con negentropía para combatir la entropía. ¿Sí? En una organización, como decía, entonces la capacitación de las personas, la motivación, el reconocerles el trabajo, el darles premios, etcétera. Digamos, la introducción de tecnología en algún momento para mejorar, puede mejorar la interacción entre las personas. Todo eso tiene que ver con la negentropía. En el libro que ustedes leyeron, se daba este ejemplo. Se hablaba de una sala, un cuarto, donde hay cierta temperatura y hay café, ¿verdad?
caliente, hay una interacción entre la atmósfera que da ese cuarto y el café. Esa interacción genera un intercambio de calor. Cuando el café se enfría, llega a un estado estable y ya no hay interacción. Digamos que cuando el café está caliente, eso es como una empresa viva, porque hay interacción con el ambiente, o un cuerpo humano vivo. Pero si lo dejamos que se enfríe, si no se calienta el café, si no hay nada en lo interno del café que le permita calentarse de nuevo, entonces falla la interacción, separa la interacción y digamos allí la entropía hace que se detenga la actividad de esto y que haya interacción con el medio. Lo mismo ocurre en una empresa, en el cuerpo humano, etcétera. Si no hay mecanismos que generen esa actividad, digamos, contraria a la entropía, a la tendencia general, entonces, pues el sistema se detiene en algún momento. ¿Sí? Este es el caso. Y por último, la última que quería mencionarles es la realimentación. Esto ocurre en el cuerpo humano, en la empresa, en todo. La realimentación es simplemente pues que la información que se genera en el ambiente de acuerdo a la actividad de la empresa, realimenta para mejorar. En el cuerpo humano, si nosotros hacemos algo que nos hace daño, pues, o en grupos, etcétera, entonces nos llevaremos golpes, alguien nos dirá algo, etcétera. Esa es realimentación para nosotros mejorar. Así ocurre acá en este caso, en el caso de la empresa. Entonces, las últimas que hemos visto, entonces, luego de aquellas primeras 4, son realimentación, ¿verdad? Sinergia, negentropía y emergencia, complejidad. Esto da entonces un grupo de propiedades que están acá resumidas. Ahora, yo puedo volver atrás. Recuerden que esto era en parte trabajo autónomo. Estoy haciendo un resumen, por eso la brevedad, pero de nuevo quiero preguntas de ustedes para aclarar aquello donde tengan dudas. Profe, ¿podría explicar cómo se aplica en una organización la causalidad? La causalidad, ¿verdad? Existen diferentes maneras de hacer diagramas de causalidad. Uno es el diagrama de Forrester, por ejemplo, que es este que está acá. Como les decía, nosotros podríamos pensar que en la organización hay flujo de material, por ejemplo, y aquí podría estar la cantidad de material o la cantidad de comida que hace una cocina, por ejemplo. Aquí podría estar la cantidad de material que entró a la organización, digamos, papas, etcétera, y luego podríamos tener el flujo de los insumos hacia la cocina donde son procesados y de acá podríamos tener el flujo hacia el sitio de ventas, etcétera. Entonces, aquí hay un diagrama causal que podría ser de otro tipo, podría ser también de conocimiento, de cualquier otro tipo, ¿verdad? Pero en general se podría dar de esta manera. Ahora, este es uno, como les digo, esto se conoce como dinámica de sistemas. Es una de las tantas formas de hacerlo. ¿Sí? Pero siempre se puede describir lo que ocurre en una organización o en el cuerpo humano en términos de diagramas causales. Por ejemplo, un diagrama de procesos, lo que se hace en un lugar, qué se hace primero, qué se hace después, sería algo como esto, ¿verdad? Que los insumos entran, hay que procesarlos, luego van a un sitio donde, o por lo menos tomar nota de ellos, luego van a un sitio donde son procesados, de allí se genera la comida, un producto, y ese producto luego debe ser vendido. Este sería un diagrama muy simple, puede ser mucho más complejo. ¿Sí? No sé si eso responde un poco a su pregunta. Sí, me quedó más claro. Ok. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Alguien más tiene dudas, inquietudes? Bueno, como les comentaba, al igual que en las otras clases, entonces vamos a pasar a hacer el trabajo ahora en grupo, ¿verdad? Yo les voy a dar unos 12, puede ser un poquito más, pero en principio pensemos en 12 minutos y vamos a tomar ejemplos que también hemos trabajado antes, como el del colegio o una venta de comida, que son organizaciones bastante pequeñas. Y al igual como yo estuve relacionando acá las propiedades
con las organizaciones, con el cuerpo humano, lo que quiero es que ustedes hagan esa misma relación con uno de estos dos, ya sea con el colegio, ya sea con el local de comida, divididos en grupos, ¿verdad? Y deben describir entonces algunas de estas propiedades. Es posible que no dará tiempo de describirlas todas para luego dar realimentación, pero ustedes, puede ser que un grupo logre describirlas todas, pero no todos. Entonces describen algunas, las que les llamen más la atención, las que ustedes quieran, y nombran un representante de grupo que luego va a venir a resumir al resto lo que ha hecho cada grupo. ¿Sí? ¿Alguna duda acerca de la actividad? ¿Va a ser aleatorio, profe, por Zoom? Sí, sí, como hemos hecho las otras veces. Yo ahorita los divido en grupos, pero quiero que inicialmente tengan clara la tarea. ¿Sí? Profe, Sí, dígame. ¿lo vamos a hacer en Jamboard o no? En Jamboard, exacto. Ya, ¿Sí? ¿puedo mandar el Yo link? en Jamboard, para evitar un poco los problemas que han aparecido antes, lo que he hecho es colocar una página para cada grupo. Ustedes miran el grupo que les corresponde y van a trabajar en esa página. Y si ven que hay alguien que no son ustedes que está interactuando, o sea, les está molestando un poco, entonces traten de identificarlo y me mandan un mensaje para yo entrar al grupo. ¿Sí? Profe, pero recuerde que ahí solo se entra con apodos. Nosotros no podemos seleccionar el nombre. Sí, sí, yo sé que hay ese problema, pero de alguna manera luego se podría identificar, pero por ahora vamos a hacerlo de esa manera. Otra forma sería, como ustedes me sugirieron, trabajarlo cada uno y luego, digamos, compartir pantalla. Quien quiera hacerlo de esa manera lo puede hacer, pero en principio para todos yo les tengo esta forma. ¿Sí? Dígame. Profe, yo digo que la mejor idea es que dependiendo del número del grupo que te toque, uses la página que esté en Jamboard para que no hayan confusiones. Sí, eso es lo que les digo. Entonces, cuando ustedes están entrando al grupo, ustedes van a ver qué grupo es, porque puede ser que después no les sea tan, no sé si, no les sea tan obvio verlo. Entonces, identifiquen a medida que van entrando a los grupos el número del grupo y se van a la página que les corresponde. Claro, les tocaría la página +1, porque yo en la primera tengo esta descripción. Entonces, al grupo 1 le toca en la 2, pero yo tengo ahí el nombre del grupo. Entonces, no se van a confundir. En la página 3 tengo grupo 2, entonces grupo 2 va a la página 3, ¿sí? Etcétera. ¿Está claro? Profe, ¿puede mandar el link del Jamboard por chat, Sí, porfa? sí, es lo que lo voy a enviar ahorita. Déjenme tomarlo y lo envío. Ahí está el enlace. Por favor, verifiquen que sí lograron acceder a él para luego dividirlos en grupos. Sí, profe, sí sale. ¿Sí? Ok, bueno, cualquier cosa, yo voy a estar moviendo un poco en los grupos, pero quien tenga preguntas me manda, quien tenga duda me envía para acá. Recuerden que deben nombrar un representante de grupo para hacer la presentación. Ok, bueno, vamos entonces a crear los grupos. No hay duda, ¿verdad? Ya los voy a enviar entonces a los grupos. De nuevo, son las 12:23, entonces 12:34, 35, estamos regresando. Hola, Javiera, Christopher, ¿no han entrado a los grupos? ¿Les ocurre algo? ¿Tienen alguna dificultad?
Por favor, Javiera. Javiera está asignada para el grupo 1 o no está presente. Christopher, supongo que tampoco está presente. Me va el internet a cada rato. Imagínate, estoy ahí exponiendo y empiezo Hola, ¿alguna a. duda? Entonces no. ¿Tienen alguna duda? Eh, ¿Está todo bien? Todo bien, profe, estábamos eligiendo al jefe de grupo. Ok. Díganle cara visible. Bueno, como ustedes quieran. Ajá. Bueno, como tu representante. Está bien. Ya, profe, gracias. Gracias. Ah, vos escribís bonito, San Mary. Así es. Ya, Hola, jerarquía. ¿cómo les va? Hola, hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, aquí estamos trabajando. No, no. Profe, sí. En el caso de que hagamos un colegio, en el caso de la jerarquía, tenemos que poner como todas las divisiones, por decirlo así. No piensen en todo. Piensen en describirlo de la mejor manera las propiedades que vayan describiendo, ¿sí? Ya, No ser exhaustivos, sino que quede ya, clara el concepto de la propiedad, ¿sí? ya. Ya, profe, gracias. Profe. Hola, Carolina, ¿algún problema? Carolina, ¿tiene alguna dificultad? Hola, Carolina, ¿me oye o no está allí? Carolina, por favor, ¿cuál es su grupo para reasignarla? ¿Cuál es su grupo, Carolina, para reasignarla?
La homeostasis. ¿Alguna duda? No, estamos trabajando. Ok, bueno, Homeostasis sería en este sentido. ¿Podría explicar más de una? hola, Es que parece ¿alguna pregunta? ¿Van bien? Si tienen alguna Yo, duda. yo tengo una duda. ¿Hay que explicar una sola propiedad o hay que explicar las que alcancemos? Todas las que puedan, una sola es muy poco. Tienen que explicar Ah, ya, varias. ya. Todas las que puedan. Ya. Y si tratan de explicar aquellas donde tienen dudas, está mejor, porque, o bueno, no sé, algo acerca, o tener claro por lo menos donde tienen duda y ahora preguntar. ¿Sí? Ya. Bueno. Suerte. Sigan bien. La realimentación. ¿Alguna duda? ¿Necesitan ayuda? Estábamos hablando de la recursividad. Pero verdad que no puede ver nuestra pantalla. ¿Comparto? Yo le comparto. Si quieren hacer alguna pregunta. No, yo la puedo ver por acá por fuera también, pero bueno, sí, está bien que compartan. Verdad. No, es que estábamos hablando de la recursividad como es un proceso que puede repetirse indefinidamente. Estábamos hablando de que durante todo el año el jefe de UTP va a estar revisando los contenidos que tienen que ver por curso, por lo que les van a indicar a los docentes qué tienen que hacer, guías o cosas así para enseñar y evaluar a los alumnos mediante internet. Ajá, pero recursividad, recuérdense que en términos de sistemas es que las propiedades, por ejemplo, de todo el colegio se aplican a los salones o se aplican a los cursos, ¿sí? Es aplicar las propiedades de todo el sistema a diferentes niveles. Eso es recursividad. ¿Sí? ¿Podría hacer la adaptación a las clases online como homeostasis? ¿Podría servir eso? No, ¿No? bueno, o sea, la propiedad, la que usted quiera hacer, por ejemplo, usted podría decir, todo el colegio se adaptó y cada uno de los cursos se adapta también. Entonces podemos ver la homeostasis del curso y la homeostasis de toda el colegio. Entonces, ver a diferentes niveles, eso es ver de manera recursiva las propiedades. ¿Sí? Ah, ya, profe. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Ok, ¿algo más?
¿no? ¿Cuánto tiempo nos queda, profe? Les quedan como 3 minutos. Ya, nada más. Gracias. Sí. Bueno, ya van adelantados. Sigan allí. ¿El por qué solamente pusiste? Hola, ¿alguna duda? ¿No? ¿No? Vale, ¿Seguro? la No, causalidad que no teníamos como la Ah, recursividad, claro. No tenemos mucha. mucha ¿No hay dudas información. entonces? la Sí, recursividad, profe. La recursividad. Sí. Ajá, ¿qué han puesto acerca de recursividad hasta ahora? No, no he puesto nada, sino que no sabemos como en sí qué significaba la recursividad, entonces. O sea, cómo Recursividad tiene, iniciar. por ejemplo, si usted habla de homeostasis, como les voy a poner el ejemplo de uno de sus compañeros ahorita que lo tengo más fresco, si usted dice se están dando clases en línea en todo el colegio o la empresa está haciendo tal cosa como un todo, luego eso es algo de homeostasis que está para persistir en el tiempo. Si ahora eso se aplica, si es en el colegio a nivel de los cursos, entonces estoy aplicando de manera recursiva las propiedades. Las propiedades del todo lo aplico ahora en los componentes. ¿Sí? Eso es recursividad. ¿Sí? Puede ser la de homeostasis, la de sinergia, la que sea. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Sí? Sí, Bueno, perfecto. suerte. Hola, ¿alguna duda? ¿Algo en lo que pueda ayudarlos? ¿Sí me oyen? Hola, profe. No, todo Hola, bien. ¿todo bien? Todo bien. Sí, profe. Muy bien. Bueno, continúan así. Ya queda poco tiempo.
Profe, está silenciado. Hola, disculpa, estaba silenciado. Bueno, vamos entonces a compartir la experiencia. Logran ver la pantalla, ¿verdad? Que yo estoy mostrando para todos, donde aparece el grupo 1, ¿verdad? En verde. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces cada grupo nombró un representante, entonces quiero que nos resuma rápidamente para entonces dar un poco de realimentación en relación a el trabajo que hizo. Sí, buenos días, profe. Buenos días. Nosotros en la homeostasis pusimos que se iban a tomar, no sé, como encuestas a los clientes que están alrededor del local o ver dónde está ubicado, por ejemplo, si es que cerca de un centro que hay harta oficinas, trabajadores. Entonces, adecuarse a eso, por ejemplo, si es que son oficinas, hacer un café con, no sé, con media luna y cosas que sean adecuadas a ellos, que ya puedan comer rápido en el camino y eso. O sea, adecuarse al entorno. Ajá, eso permitiría una flexibilidad que daría bastante adaptación, esa capacidad de homeostasis, ¿ok? Sí. Después la retroalimentación, algo similar también, que también se ocuparía, no sé, algún tipo de encuesta o ver qué está funcionando mal dentro de la organización y del local de comida. Y mejorarlo a través de esa información que se recopiló. Está muy bien. Después en entropía tenemos la responsabilidad del personal, cómo llegar tarde al trabajo, no cumplir con sus funciones, mala relación entre ellos, un jefe dictatorial, cosas por el estilo, que llevan al desorden. Después en entropía es como para solucionar todos esos problemas y sería, no sé, pues, capacitar al personal, mandar al jefe a una capacitación de liderazgo, mantener ordenado el lugar para que funcione de manera correcta y limpio también. Muy bien. Después en recursividad está que todos los empleados deben contar con la propiedad de ser higiénicos y limpios, desde el administrador hasta el empleado que hace el aseo, porque si no las personas se pueden enfermar o pueden reclamar por cualquier cosa que esté desordenado o sucio. Entonces una propiedad que deben compartir todos dentro del local. Hacerse a diferentes niveles. La limpieza, el mantenimiento, digamos, hacerlo a diferentes niveles. ¿Sí? Eso tiene que ver un poco con la misma negentropía. ¿Sí? A nivel de, en este caso de limpieza, hacerlo a diferentes niveles. ¿Está bien? Y eso, no pusimos más. Bien. Muy Y bien. la jerarquía, que cuenta con distintos niveles. Está el jefe del local, supervisor, los cocineros, los meseros. Existe una jerarquía dentro del local de comida. Está bien. Traten de ver las jerarquías muchas veces en términos de grupos, cuando vayan a organizaciones, más que de individuos. En este caso, si es algo pequeño, ¿sí? Puede ser personas. O sea, cada persona tiene un rol, pero puede ser que en empresas grandes los roles al principio sean por grupos, departamentos, escuelas, etcétera. ¿Sí? Bueno, pasamos, gracias, al grupo 1. Vamos con el grupo 2. Por favor, acá tenemos a Camilo Castro, Camilo Tapia, Christopher, Javiera, Martín, Matías. ¿Profe? Ajá, sí. ¿Está por ahí? Sí, le oigo. Nosotros elegimos como sistema del colegio. Ya. Elegimos el colegio nosotros. Y dentro de lo que más podemos rescatar es la realimentación a base de la realización de pruebas como la PSU y PTU y CIMSE, que a través de esto se puede revisar los estándares educativos que tiene el colegio y así poder mejorar a través de los puntajes que obtenemos los alumnos. Muy bien. Esa realimentación Está muy para poder bien. mejorar. ¿Sí? Okay. Respecto a los otros elementos. Otro más que podemos rescatar es la homeostasis, que en este contexto de pandemia, debido a las dificultades, se puede ver que
puede mantener su desarrollo y funcionamiento a través de las clases online. O sea que, como dice la definición formal de homeostasis, mantener el equilibrio a pesar de recibir fluctuación interna, lo que en este caso, por el tema de la pandemia, se siguen haciendo clases, pero de forma online. Muy bien. La entropía también se puede ver en este contexto de pandemia a través de falta de instrumentos para realizar las clases, como puede ser el internet y la conectividad, lo que genera conflicto en el aprendizaje y en el desarrollo de ¿ok? Y negantropía, lo contrario sería entonces que, por ejemplo, el colegio entregara materiales para estudiar, como computadores o material impreso, lo cual a través de esto genera que se pueda conectar al aprendizaje, se pueda realizar de forma correcta. Sí, muy Y bien. la jerarquía, pusimos que los niveles del colegio pueden empezar por el tema de la rectoría, directorio, inspectoría, UTP y departamento de finanzas. En este caso, la rectoría ocupa como el nivel más alto. Luego de esto vienen los demás niveles que hay mencionados. Sí. Eso sí. Las que más Bien. podemos recordar. Muy bien. Muchas gracias, Christopher. Están bastante bien. Vamos con el grupo número 3. Sí, profe. Nosotros con mi grupo alcanzamos a describir 5 propiedades, empezando por la jerarquía, que nosotros quisimos enfocarnos básicamente en lo explícito, pero para explicarlo de mejor manera, llegamos al acuerdo de que la jerarquía comienza con el sostenedor, luego vendría la dirección, administración y finanzas. Dado que de administración a finanzas pasan la información al jefe de UTP, a UTP el departamento, para los docentes, así a los asistentes de la educación y los alumnos. ¿Está bien? Luego describimos la homeostasis en una adaptación al entorno que se encuentra la situación actual. Por ejemplo, la adaptación a las clases online por producto de la pandemia. Describimos también la recursividad, que es el tema de que todo el colegio tuvo que adaptarse a la metodología online. Y también agregamos cómo cada departamento tenía que organizarse respectivamente en esto. Para adaptarse a dar clases online. Entonces está viendo Sí. ahora en los componentes lo que se ve en el todo. ¿Está bien? Claro, claro. Aquí nosotros describimos que en UTP se tiene que organizar todo el material a ver de los cursos para poder los docentes recibir esa información y hacer guías y metodologías de enseñanza para los alumnos, para que después estos sean evaluados por la misma metodología online. Ok, muy bien. También describimos la entropía y la negentropía. La entropía que detectamos nosotros en los colegios es que existe inestabilidad o no conexión al internet por el hecho de que algunos alumnos no cuentan con recursos tecnológicos como teléfonos o computadores o incluso internet para poder conectarse a las clases, por lo que hay un vacío de aprendizaje. Y en la negentropía, tanto las propias familias como el gobierno o el establecimiento pueden ayudar a combatir esto, o sea, a contrarrestar este efecto de entropía entregando recursos tecnológicos como computadores o internet. Exacto, que es como algunas veces hace la UCN que les facilita a ustedes computadores. Claro, mediante becas de conectividad. Exacto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Anaís. Grupo 4. Hola. Hola. Buenas. Buenas, Ay, no Joaquín. veo la... Bueno, sí, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Ya, nosotros primero comenzamos con la lección que fue del colegio. Identificamos primero lo que sería la jerarquía, que era como el principal factor como más fácil de identificar, el cual era el ordenamiento o clasificación
según rol, que en este caso, como igual han mencionado otros grupos, está el director, subdirector, los profesores, los alumnos, y cada uno obviamente tiene un rol específico y clasificado según sus aptitudes. Después teníamos, por ejemplo, lo que era la causalidad, que en este caso se explicaba cómo un cambio en un elemento genera un cambio en todos los demás, en todo el sistema en general. Y, por ejemplo, pueden ser los movimientos por parte de algunos de los elementos, por ejemplo, algunos movimientos de alumnos, en el sentido cuando se generan protestas, también de los profesores. En el caso de los profesores era más evidente cuando eran, en este caso, clases presenciales y se decidía no querer hacer clase, eso generaba un cambio en todo el sistema, ya que en sí no se generaba una salida, porque, por ejemplo, se cancelaba ese principal factor de transformación que eran los profesores, entonces no se generaban salidas. Entonces, ahí se genera todo ese tipo de causalidad dentro del mismo sistema. Después teníamos el factor de la homeostasis, que en sí sería como la autorregulación del sistema. De forma presencial era mucho como más completo todo este sistema de homeostasis, en un sentido, por ejemplo, de la regulación del orden, que en este también se conecta con lo que sería la entropía y la negentropía dentro de lo que era el sistema presencial. Casi siempre se llevaba a lo que era el desorden porque no había alguien que lo mantuviera bajo control a lo que eran los alumnos o los profesores, pero para ello estaban tanto directores o inspectores. Pero en lo que sería después ya la modalidad online, hay distintos factores, se cambió todo el sistema, entonces por ende para generar esta homeostasis, como tenemos señalado en la zona de arriba, fue primero la adaptación a generar las clases virtuales para poder modificar el sistema y generar las salidas sin quedarse las salidas. ¿Ya? Después tenemos por otro lado lo que sería la sinergia, que en este caso en sí, el colegio en sí como un sistema funciona gracias a las conexiones que generan tantos alumnos con profesores y profesores con los directores. En sí pensamos que el elemento principal de sinergia serían los profesores, ya que ellos son quienes generan como mayor tipo de conexión, tanto hacia mando hacia arriba y mando hacia abajo, en el sentido de que conecta con alumnos. Y si, por ejemplo, un colegio, aunque tenga menos profesores, puede funcionar mucho mejor que un colegio que tiene más profesores, dependiendo de la sinergia de dependiendo de la relación que formen entre profesores y alumnos. Muy bien, eso está muy bien, Joaquín, darse cuenta de eso. Eso tiene que ver con la emergencia que se da. Puede ser mejor la emergencia, aunque haya menos personas, pero si ellos actúan de mejor manera. Sí, pues igual, o sea, como de forma más como subjetiva, casi recurrentemente se habla que hay una mejor relación a veces por ejemplo, en los colegios públicos se podría decir que a veces que la gente se relaciona mejor, no son como que ocultan cosas, en cambio en los sistemas privados hay veces que se ocultan más cosas, hay un poco más de secreto y no hay tanta relación, no hay tanta cercanía. Entonces, obviamente hay veces que cambia el rendimiento entre uno y otro por la relación que se menciona. Eso que usted menciona de una vez conecta con lo que usted coloca abajo de complejidad, porque esas relaciones que son bastante difusas y que hacen difícil entender esa emergencia son los que dan complejidad, que usted lo describe allí como interacción, pero hay un asunto de difuso de la interacción y de complejidad de las relaciones humanas que tiene que ver con esa alta complejidad que hay en las organizaciones humanas. Exacto. Y también, por otra parte, como usted mencionaba, de la complejidad, también el colegio para generar esta como interacción que se vea el apoyo que hay entre alumnos y el colegio en sí, hay harto división de departamentos, cosa de poder potenciar el desarrollo. Por ejemplo, está el departamento según, por ejemplo, asignatura, el departamento de ciencia, el departamento de matemáticas, cosas así, y también algunos departamentos de apoyo, como el colegio era el proyecto de integración escolar o el aula. Entonces, todas esas divisiones se generan para poder ayudar a los alumnos y generar esta sinergia, para poder venir y seguir con ese apoyo, confianza y poder generar mucho mayor aprendizaje, con mayor comodidad y todo ese tipo de efectividad. Sí. Y finalmente señalamos lo que era la retroalimentación, que en sí es la información que se entrega a la salida del sistema. Y un ejemplo muy claro que, por ejemplo, la salida del sistema del colegio es la entrega de información y el alumno cuando la recibe puede dar su opinión acerca de si, por ejemplo, si la información fue difusa, si quizá la metodología que se quiso aplicar no fue la correcta,
o también porque esto era un sistema de prueba. Por ejemplo, ahora con lo que fue cambiar el sistema de aprendizaje a modalidad online, la mayoría de profesores cambiaron su manera de enseñar. Entonces, todo tipo de información que pueda entregar el alumno acerca de cómo está enseñando es una retroalimentación importante para que este sistema cambie y cumpla con los parámetros, que ya en sí los parámetros serían la opinión de los alumnos para que funcione bien y tengan un aprendizaje coherente a lo que se espera. Muy bien, muchas gracias, Joaquín, está bastante bien. Vamos a pasar al siguiente grupo por asunto de tiempo. Gracias, Joaquín. Grupo 5. Por favor, los representantes del grupo 5. Quienes estaban en el grupo 5, ahí está Aline, Benjamín, Felipe, Matías. De manera breve, por favor, pueden explicarnos su aprendizaje, lo que nos resumen que tienen allí. Profe, dejaron un mensaje en el chat. Pero todos los del grupo que dicen que alguien le diga que vea el chat, no entiendo. Tenemos dificultades con el micrófono, avanzamos a través del chat, pero no sabemos cómo exponer. Pero no entiendo, si ustedes son 4, ¿cómo que todos tienen problemas? Son 4. No creo que estén todos juntos. A alguno de los 3 les debe funcionar el micrófono. Bueno, vamos al grupo 6. Pasamos al grupo 6. Luego entonces veremos si el grupo 5 en otra oportunidad nos quiere dar un resumen de lo que allí tiene. Por ahora pasamos al grupo 6. Allí tenemos Ya. a Carolina, ¿sí? Ajá. Yo voy a hablar. Elegimos como grupo la empresa de comida. Bueno, lo primero fue que vimos la jerarquía que venía siendo como el director general de la empresa, el gerente del local de comida, los administradores, los supervisores y finalmente los empleados. También después viene la causalidad, que lo entendimos como un proceso. En este caso elegimos como el pedido de la comida. Primero se realiza el pedido, después el mesero toma la orden, se le comunica a los encargados de cocina, ellos elaboran el producto, el pedido que se hizo, entregan al consumidor lo que pidió y el consumidor luego paga la orden. También vimos la homeostasis, que en este caso, como está la situación actual, como un sistema para poder seguir trabajando, vendría siendo la venta por delivery, y otra cosa para que el sistema siga funcionando y que los trabajadores puedan ser más eficientes, es tener como turnos de trabajo establecidos que no sean como muy cargados, sobre todo ahora por la contingencia. Sí, muy bien. Fíjense que cuando usted describe la causalidad, está describiendo una secuencia de procesos que es lo que ustedes tienen que describir en el cómo del trabajo pendiente. ¿Recuerdan? Algo como eso que deben hacer haciendo énfasis en los verbos. Realiza X cosa, luego se toma la orden, luego se comunica, etc. Es una secuencia de acciones. ¿Sí? Por favor, que continúe. Ya. La recursividad lo entendimos como que dentro del sistema, en los sistemas más pequeños, también se aplican como se tiene que aplicar como lo mismo. En este caso, si en el departamento de finanzas se debe organizar distribuyendo las tareas, en el departamento de cocina también se tiene que seleccionar a ciertas personas y puestos específicos para que gente especializada en cada tarea. La entropía y no entropía, pusimos como 2 ejemplos. Uno que sería como el desorden del local, por ejemplo, el desorden en la cocina, y la limpieza sería la neuentropía. Otro ejemplo sería la falta de insumos, y la neuentropía sería como que el encargado de compras realizara pedido y estuviera como al tanto de qué es lo que se va necesitando en el local. Muy bien. La retroalimentación podría ser como comparar las ventas de la semana o el mes anterior con las ventas actuales para ver como qué es lo que estuvo cambiando y hacer como los cambios necesarios. Y la sinergia o emergencia
Bueno, en este caso queda claro que ninguno de los subsistemas no podrían como hacer el trabajo solos, porque, por ejemplo, la cocina puede cocinar cierto producto, pero no tendría nadie que tomara las órdenes o que entregara el pedido. Entonces, como que todo tiene que estar relacionado y si alguna de las partes falla, obviamente va a repercutir en todo el sistema. Ok, ahora, eso tiene que ver con una especie de sensibilidad que tiene que ver con la complejidad y esa complejidad va a generar un comportamiento del todo que es lo que se llama emergencia. O sea, lo que usted está describiendo acá es lo que genera la emergencia, pero la emergencia en sí es lo que convierte, lo que aparece en el todo. ¿Sí? En la recursividad es importante que usted tome en cuenta lo mismo como hizo el proceso, pero haga énfasis también o trate de ver lo mismo en relación a las propiedades. Por ejemplo, la entropía, la negentropía, etcétera, ocurren a diferentes niveles. ¿Sí? ¿Está claro? Ah, ya. Bueno, gracias, Constanza. Vamos al grupo 7. ¿Sí se escucha? Sí, sí, le escuchamos, Fernanda. Ya, nosotros no alcanzamos a describir muchas, pero bueno, la homeostasis es la autorregulación bajo cierto control, que en este caso nosotros lo hicimos en los colegios, y que se pudieron ver reflejadas tras las adversidades de la pandemia, como en este caso pasaron de ser de manera presencial a formato online. Y lo mismo pasó con el estallido social, que se tuvieron que autorregular para poder adaptarse a lo que estaba sucediendo actualmente en el sistema. La jerarquía es una clasificación de ordenamiento que en el colegio se ve integrado principalmente encabezado por un director, luego un subdirector, profesores, inspectores, etcétera, que ayudan a ordenar el sistema del colegio. Y la causalidad, que aquí yo no entendí mucho, pero mis compañeros dijeron que era como un colegio. En el caso del colegio es cuando interactúan partes entre los profesores y alumnos. No sé si ahí me puede ayudar alguien a explicarlo mejor, pero la causalidad, si lo vemos acá en el ejemplo previo, por ejemplo, en el grupo 6 lo toma como una secuencia de procesos cuando se dice, por ejemplo, primero se realiza el pedido, luego al llegar el pedido, digamos, entonces se debe tomar una orden, luego eso implica que se le debe comunicar a la cocina, luego eso implica elaborar el pedido, etcétera. Se puede ver en términos de una secuencia de actividades. Pero hay otra forma, se puede ver en términos también de secuencia de uso de materiales, por ejemplo. O sea, hay diferentes maneras de ver la causalidad. En el fondo, el concepto tiene que ver con que una cosa tiene como consecuencia otra, implica otra. Eso es la causalidad. Entonces, eso nos permite ver procesos en los sistemas y describiendo los procesos, digamos, podemos entender el sistema. Eso ayuda mucho para entender el sistema. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Si alguno tiene alguna duda adicional, por casualidad, ¿logran ver la diapositiva de nuevo? ¿Sí? ¿El cambio que hago de pantalla, logran verlo? Sí. ¿Sí? Okay. Sí, sí se ve. Ok. Bueno, entonces voy a salir de acá. Ajá. ¿Alguna duda en relación a la actividad? En este sentido, pues quisiera saber qué inquietudes tienen, qué dudas, cómo esto contribuyó a lo que habíamos visto antes, a su conocimiento, que algunos de ustedes quieran comentar en ese sentido como especie de resumen, duda, etcétera, inquietudes. ¿Ninguno quiere comentar nada? ¿Hubo algún aprendizaje en relación a lo que habíamos visto previamente? ¿Se ve la relación con lo que habíamos visto previamente? Acá estuvimos hablando de las propiedades de los sistemas, aparte de ver el concepto de sistema que vimos anteriormente, el para qué, el cómo. En este caso estuvimos viendo propiedades fundamentales en términos de la teoría general del sistema. Luego veremos otras teorías
y estuvimos viendo ejemplos de cómo, digamos, utilizarlos en las organizaciones. También estuvimos viendo ejemplos previamente del cuerpo humano. ¿Hay algo allí que les haya llamado la atención particular, alguna de las propiedades? Yo vi que, por ejemplo, una de las propiedades que menos tocaron fue la propiedad de emergencia, complejidad. Sería interesante que le pusieran atención. Es una propiedad tan importante como las otras. Cuando veamos la teoría de sistemas complejos un poco en la unidad 3, al final de la 2, perdón, estaremos viendo mejor esa propiedad y relacionándola con una particular que es la autoorganización. Pero quisiera tener algunos comentarios adicionales de ustedes. Profe, podría hacer como un breve resumen de emergencia y complejidad, que tampoco me quedó muy claro, la verdad. Ok, vamos a mirarlo acá en esta figura. Sí, si lo vemos en términos del cuerpo humano, decíamos que podría ser la vida, pero también podría ser de un subsistema, como por ejemplo, ¿qué ocurre en el sistema respiratorio? Hay un ir y venir de la respiración que se da cada cierto tiempo, cada ciertos segundos, etcétera. Uno podría tomar medidas de eso y decir, bueno, ¿por qué eso se da? Alguien podría decir, bueno, se da porque hay unos pequeños digamos, elementos allí dentro de los pulmones, en la tráquea, que funcionan de esta manera. Hay interacción entre la tráquea y los pulmones, etcétera. Y por eso salen estos números, pero explicarlo es muy difícil, así como es difícil explicar vida. Entonces, en el todo hay comportamientos que son difíciles de explicar. Esa es la emergencia. Otro ejemplo, alguien podría decir, ¿por qué hay 300 casos de COVID ahorita en la región de Coquimbo? Entonces, una persona podría decir, bueno, tiene que ver con las medidas preventivas, tiene que ver con el confinamiento, tiene que ver con la vacuna, ajá, pero ¿cómo todo eso ha interactuado para que sean ahorita 300? No se puede explicar, ¿verdad? Como eso es difícil de explicar. Como es difícil de explicar, ese 300 es algo emergente, porque se da en la complejidad de la interacción de componentes. ¿Sí? ¿Está claro? No sé si eso ayudó un poco a explicar. ¿Rodrigo? La verdad, todavía sigo con la duda, profesor. Ajá. Si yo le explicara a usted por qué hay vida en un cuerpo, en qué, si usted ve los componentes, usted ve el corazón, ve el hígado, etcétera, y le digo, ¿cómo explica usted la vida a partir de los componentes de un cuerpo? ¿Usted lo puede explicar? No, o sea, porque los elementos entre sí interactúan para cumplir las distintas funciones. Ajá, pero puede explicarlo de manera precisa. Usted podría quizás, por ejemplo, armar un aparato como cuando se hablaba de Frankenstein y crear un ser vivo a partir de los componentes. ¿Podrá? Sí, no puedo. Entonces, su explicación en ese sentido es perfecta, es clara. Si realmente usted está explicando qué es vida, porque si usted lo pudiera explicar, pudiese generar la vida. ¿Me entiende? Si tuviese ese conocimiento. Entonces, esa dificultad que hay para explicarlo, eso se llama emergencia. Y se debe a lo complejo de la interacción entre los componentes del cuerpo humano. ¿Sí? Sí. O si le explica, ¿sí le entendió un poco más? Sí. Lo mismo es válido para otro caso. Si le digo cómo se generan, por qué hay un número de casos de COVID ahorita en la región de Coquimbo, cómo explicarlo, es difícil. Eso, debido a la dificultad, a eso se le llama emergencia. Lo mismo porque una empresa está produciendo con tal calidad, con tal producto ahorita, por qué la Toyota es mejor que en algunos casos, generalmente, digamos, en calidad que la Chevrolet. Hay que mirar las dos empresas. ¿Cómo explicar eso? Es muy difícil. Por lo tanto, eso es emergente. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Bueno, ¿alguna duda adicional? Gracias a usted, Rodrigo, por participar y hacerme ver las dudas que tienen. ¿Alguna duda adicional? Bueno, para culminar, solamente les quiero hacer referencia a esto. Si ustedes ven, las propiedades están relacionadas unas con otras. Aquí podríamos pensar que en esta figura completa que está acá, que representa grupos, representa subgrupos y acá representa propiedades de los sistemas. Si nosotros tenemos mucha negentropía y poca entropía, el sistema va a ser de una forma, pero si tenemos más entropía que negentropía, será de otra. Entonces, hay modelos de simulación
con lógica difusa, donde se ve cómo varían las características, cómo varían los grupos de una organización a partir de la interacción de los componentes. Estas son aplicaciones de esto que acabamos de ver, teorías de sistemas que aplican las propiedades, y a partir de allí uno podría, a partir de ciertas teorías y de modelos computacionales, ver cómo se dan comportamientos emergentes, por ejemplo, comportamientos a nivel global. Esto es solamente algo para crearles un poco de curiosidad. Quien quiera conocer acerca de modelos de simulación en este sentido, yo les puedo enviar material, pero para que vean hasta dónde puede ir este tipo de conocimiento. Bueno, creo que eso es todo por ahora. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de la clase. ¿Sí? Si siguen con alguna duda, estoy a la orden todavía. Muchas gracias, profe. Me despido. Chao. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos entonces el jueves. Adiós. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. ¿Profe? Ajá, dígame. Sí, dígame, la oigo. ¿Cuál era la relación entre realimentación y retroalimentación? Vienen de la palabra inglesa feedback, ¿verdad? Pero feedback es inglés. Cuando traducimos al castellano, primero, en los primeros años se tradujo como retro, pero retro es como una palabra como muy fuerte, y en castellano se ha usado más recientemente a nivel de las teorías de sistema, realimentación más que retroalimentación, como una corrección de esa traducción que se hizo en algún momento del inglés. Sí, pero significan lo mismo, retroalimentación que realimentación. ¿Sí? Ah, ya, profe. Es que me habían dicho que la realimentación era como la propiedad y la retroalimentación era como lo que pasa en la propiedad, pero es lo mismo entonces, pero Es lo es mismo. mejor decir realimentación. En castellano es mejor decir realimentación que retroalimentación, pero significan lo mismo, no hay diferencia. No se vaya a crear una dificultad por eso, no, significan lo mismo. Ah, ya, profe. Muchas gracias. Bueno, a la orden. Bueno, hasta luego entonces. Bastián, Chao, María Ángela, profe. Mayra. Chao, María Ángela, Mayra, Camilo, Bastián. Yo creo que, ajá. Profe, me llamo María Ignacia, siempre me dice María Ángela. Ah, María Ignacia, sí, es que el nombre es un poquito largo, lo veo un poquito ahí largo. Sí. Sí. Bueno. Ya, chao, Bueno, profe. hasta luego. Gracias. Hola, Valeria. Tiene el micrófono en silencio. Bueno, que te iba a decir que, claro, por la hora y que tenemos algunas cositas que hacer, te iba a preguntar si el miércoles por ejemplo, entre las 10 y 10 y media pudiéramos juntarnos. Sí, en principio no tengo nada. Voy a estar un poco ocupado mañana. Voy a salir, voy a salir a hacer una diligencia ahorita, al centro. No, yo hoy día estoy... No, pero lo que le quería decir es que si no puedo ir, si no la puedo hacer hoy, el único día de hacerla va a ser el miércoles, pero saldría temprano. Entonces, pero no estoy seguro de estar aquí a las 10, mira, pero eso es en caso de que no se dé hoy. Ya, y si no, el jueves en la tarde, como para que zafemos esto. Te tengo algunas observaciones, sobre todo para nutrir el proceso nomás, pero no porque no esté logrado lo que estamos observando hoy día, ¿ya? Pero son observaciones que yo creo que te pueden ayudar a ir fluyendo cada vez más en clase, aun cuando este periodo en esto de no verse es súper complejo. Yo no sé qué, sí, usted dice por la cámara. No, claro, por los estudiantes también, porque no se les ve las caras, etcétera. Claro, ¿no? Claro, y ahora esto que me falló, no sé qué pasó. Entonces, como te digo, mira, confírmame mañana, si pudieras el miércoles a las 10, por el momento no tengo nada porque es la hora del encuentro, entonces no tengo nada puesto. Y si no, tendré que ser el jueves, pero después de las 5:30. Ok, sí. No, en principio vamos a dejarlo para el miércoles. Yo le confirmo al finalizar hoy el día y
Estupendo. Súper. Chao. Bueno, Oye, muy muchas bonitas las láminas. De ahí vamos a conversar en detalle. ¿Ok? Listo. bien. Chao, chao. Muchas gracias.